Él está a la orden y quiere cooperar para ayudar en esto. Muy bien, para la clase de hoy, que la he cambiado, sí, que la he cambiado, el tema que voy a usar sería Introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestras Biblias y la leemos, pero no sabemos mucho de la estructura de esa Biblia. Yo he estado hablando con las damas los viernes, algunos viernes con ellas, y hemos estado hablando sobre introducción al Antiguo Testamento. Y es interesantísimo conocer la estructura del Antiguo Testamento, como conocer también la estructura, cómo está formado el Nuevo Testamento que nosotros lo leemos. Si alguien nos hace una pregunta, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? O cómo se escribió el Nuevo Testamento, no podemos decirle, pero podemos aprender sobre esto. Primeramente, para comenzar, pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí lo que llamamos el Nuevo Testamento. ¿Qué implica esa idea? ¿Qué significa eso? Nuevo Testamento, o preferiblemente Nuevo Pacto. Más correcto que testamento es pacto, y así están saliendo las Biblias ahora. Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, y vamos a usar la palabra que conocemos, ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros en el Nuevo Testamento. Muy bien, esos libros del Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, están distribuidos en grupos. Cada uno tiene un contenido especial. Primeramente, comenzando con los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Ahí. ¿No tienen Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, ninguno de esos son primer libro del Nuevo Testamento. Usted ve, ya estamos fallando ahí. El Nuevo Testamento está compuesto, como ya dijimos, de 27 libros, y esos libros están distribuidos en grupos. Primeramente, primer grupo, en la forma que está puesto ahí en su Biblia, son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios, right? Esos 4 evangelios se dividen en 2 grupos. Los sinópticos, se llama eso. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen en sus escritos más o menos una idea de la vida de Jesucristo y de lo que Él hacía. Todos hablan de los mismos milagros, de las mismas cosas que hacía el Señor Jesucristo. Esos 3. Juan no es sinóptico. Juan es aparte. Si usted lo lee, Juan selecciona 7 milagros especiales con el propósito, como dice el capítulo 20, de mostrar de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Juan tiene un enfoque distinto a los 3 primeros evangelios. Tienen que tener eso en cuenta. Ese es el primer grupo, que pertenece al grupo histórico. El grupo de libros históricos del Nuevo Testamento son los evangelios y el libro de los Hechos. Esos van juntos como históricos. El libro de los Hechos contiene la historia de la iglesia en sus primeros 30 años. Es el contenido del libro de los Hechos. Primeros 30 años, la historia de la iglesia, cómo fue desarrollándose hasta que el apóstol Pablo murió, llegó a Roma y murió. Ahí hay 28 capítulos que, según los maestros, se puede dividir cada capítulo por un año de
distancia. Entonces tenemos 30 años de la historia de la iglesia. Una cosa interesante aquí, el libro de los Hechos no tiene doctrina, solamente es historia. Lo que sucede cada día que ellos toman en consideración, que Lucas va tomando en consideración, él lo escribe, pero no hay doctrina para la iglesia. Los evangelios sinópticos no tienen doctrinas para la iglesia. Tomen eso en cuenta. Hoy en día se hace una enredadera ahí y todo lo que dicen los evangelios se lo ponen encima a la iglesia. La iglesia no existía en lo que narran los evangelios. Los evangelios narran hasta la resurrección de Jesucristo y la iglesia surge después de la resurrección de Jesucristo. De manera que no hay mandamientos para la iglesia en los evangelios, con excepción del evangelio de Juan, que escribió en los últimos 10 años del siglo I, el siglo 100 por ahí. Y Juan comienza a hablar de la iglesia, o sea, a tener porciones que tienen que ver con la iglesia a partir del capítulo 13 del evangelio de Juan, versículo 35, se extiende capítulo 13, versículo 35, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Todo lo que hay ahí se le puede aplicar a la iglesia entre esos capítulos. Pero lo primero es para los judíos. Muy bien. Ahí tenemos entonces el primer grupo, que es histórico, los evangelios y los hechos. Segundo grupo que tiene el Nuevo Testamento son las cartas que contienen las doctrinas de la iglesia, las cartas doctrinales. Ese es otro grupo, cartas doctrinales de la iglesia. Comienzan con Romanos y terminan, la última de Pablo, con Timoteo, segunda Tesalonicense, segunda Tesalonicense. Esas son doctrinas. Desde Romanos hasta segunda Tesalonicenses son cartas doctrinales. Ahí están las doctrinas de la iglesia. No la busquen en el Antiguo Testamento ni en los evangelios. No hay doctrinas si la iglesia no existe. Las doctrinas están entre Romanos y segunda Tesalonicenses. Son cartas doctrinales. Segundo grupo. Tercer grupo, cartas pastorales. Pastorales. Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Son cartas pastorales. ¿Por qué? Porque están dirigidas a dos pastores, Timoteo en Éfeso y Tito está en Acaya. Están ahí cada uno en su trabajo. Cartas pastorales. Luego hay cartas personales, dirigidas a una persona. Por ejemplo, personales, el apóstol Pablo escribe aquella carta, ¿cómo se llama este muchacho que estuvo preso? Filemón, al patrón de él, le manda una carta personal. Tenemos otra carta personal, la primera Juan es una carta personal, no, segunda y tercera Juan son dos cartas personales, una dirigida a Gallo y otra a una mujer. Son cartas personales. Ese grupo de cartas personales son 3 cartas personales. Después de ahí tenemos las cartas generales. Ese otro grupo, doctrinales, pastorales, personales y generales. Son cartas. ¿Cuáles son las generales? Hebreos, primera y segunda Pedro. Tenemos ahí Santiago y la primera de
Juan y Judas. Son cartas generales. ¿Por qué son generales? Porque no tienen una dirección definida como Éfeso, Colosenses, Filipenses, no tienen eso. Están hechas a un grupo, pero no tienen definiciones. Entonces se llama así generales. Y por último, el libro profético que es Apocalipsis. Ahora, voy a hacer una referencia un poquitito al Antiguo Testamento rápido. En el Antiguo Testamento hay 3 libros que son dobles: Samuel, Primera Reyes y Segunda Reyes, no 4, y las Crónicas. Primera Samuel, Primera Reyes, y las Crónicas. Son 3 libros que están de 2. En la Biblia judía no existe eso, es un solo libro. Cuando nosotros leemos y cometemos errores así, por ejemplo, vamos a leer en Primera Samuel, ¿no es cierto? No se dice así. Vamos a leer en Primero Samuel, Segundo Reyes, Primero Crónicas, Segundo Crónicas. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas. Son libros. El primer libro de Samuel, primero Samuel, primer libro de Samuel, primer libro de Reyes, y así se usa así. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, donde hay cartas, entonces se dice Primera Corintios, ¿right? Primera, todas son primeras porque son cartas. El único libro que hay es el Apocalipsis. Ahora bien, pero tenemos que tener en cuenta esto. Cuando decimos, por ejemplo, la primera carta de los Corintios, está mal dicho eso. Está mal dicho, porque esa carta no la escribieron los Corintios, no es primera carta a los Corintios, ¿right? Primera carta a Timoteo, primera carta a los tesalonicenses, porque se les mandó una carta, ellos no la escribieron. Entonces, si decimos primera tesalonicense, es como si ellos escribieran la carta. No, primera carta a los tesalonicenses. Tenemos que tener cuidado en eso en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces ya sabemos, está dividido en grupos: los evangelios y los hechos, historia; las doctrinas a partir de Romanos hasta segunda Tesalonicenses; cartas pastorales, primera, segunda Timoteo. Pero le observo esto: debe ser primera a Timoteo, a Tito, carta a Tito, y después carta segunda a Timoteo. Tito debe estar en el medio de esas 2 cartas. Más tarde le explico por qué. Entonces, ahí tenemos esos detalles en cuanto al a la organización del Nuevo Testamento. Muy bien, aquí se presenta otra situación un poquito difícil por la costumbre que tenemos. Como yo pregunté cuál era el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro que se escribió, Mateo. No fue Mateo. El primer libro que aparece del Nuevo Testamento, escrito del Nuevo Testamento, es la carta de Santiago. Primer libro del Nuevo Testamento es la carta de Santiago, que se escribió en el año 48 de la era cristiana. La segunda carta, que es escrita por Pablo, es la carta que leyó Samuel a los Gálatas, la carta a los Gálatas, que se escribió en el año 49. Esa es la segunda carta escrita, o la primera de Pablo, pero la segunda en el orden, porque la primera fue la carta de Santiago. ¿Por qué decimos esto? Vamos a pensar, y eso lo hablamos en el Antiguo Testamento, en lo que se llama el orden en que están puestos los libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No están en orden cronológico, es decir, este fue primero, este fue segundo, este fue tercero, este fue cuarto. En ese orden no están colocados.
Eso se llama orden cronológico. Ni el Antiguo Testamento está colocado en ese orden, porque se considera que el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue el libro de Job. Es el primero en el Antiguo Testamento. Pero mire dónde está puesto. ¿Por qué están en esa situación así? Y no se pusieron en orden cronológico. Bueno, no se discute eso, sino que se acepta que fueron colocados en orden teológicos, no cronológicos, teológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo estaban organizando, ellos lo iban poniendo y sucede que quedan así puestos y consideran que el Espíritu Santo fue el que organizó el orden que irían los libros. Por eso se llama teológico, no cronológico. Y eso es bueno que lo sepamos, que Santiago es la primera carta del Nuevo Testamento, que Gálatas es la primera carta que escribió Pablo, que los tesalonicenses, primera tesalonicenses, es la segunda carta que escribió Pablo en ese orden. Pero Romanos, que está después de los Hechos, fue escrita en el año 58. No fue después de los Hechos que se escribió ese, en el año 58. Eso se llama orden teológico, no por fechas. Y eso es interesante. Puesto de esa manera, usted puede coger el libro de Génesis y comenzar a leer allá, y va pasando de un libro a otro, de un libro a otro, y parece una continuación, que es lo que tiene hasta el Apocalipsis. Eso solamente lo hubiera hecho el Espíritu Santo, y por eso se llama orden teológico. Seguimos con más. El Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento que fueron apareciendo en algunas fechas, se escribieron entre el año 49, 48 de la era cristiana, las cartas, y terminaron en el año 62, por ahí, 62. Aunque las tres de Juan se escribieron en los años 90, pero estas primeras aparecen por ahí desde el 48 hasta el 62, más o menos. Ahora bien, los evangelios se escribieron en los años 60 a 62. Algunos lo llevan un poquito más adelante, hasta 68, pero por ahí se escribieron los evangelios. No fueron los primeros libros que se escribieron. ¿Por qué están en primer lugar en el evangelio? Ahí está el orden otra vez teológico. Mateo, que fue en los años 60, 62, que escribió, ya las cartas apostólicas habían salido cuando Mateo escribió. Mateo escribió con un propósito especial. Fue el siguiente. En esos años 60, por ahí, de 40 a 60, había la inquietud entre los judíos, creyentes y no creyentes, qué había sucedido con el reino que el Señor salió a anunciar y que Juan el Bautista estaba anunciando que vendría el reino de los cielos. ¿Qué pasó que ese reino no se estableció en la tierra? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué va a suceder? Y esa pregunta estaba en el aire. Y entonces Mateo procede a escribir su evangelio para contestar esas preguntas. Que Jesucristo fue el Mesías enviado por Dios y que el reino que él anunció fue rechazado, que ambos fueron rechazados por los judíos, pero que la palabra de Dios se cumplió en enviar esas dos cosas: Jesucristo como el Mesías prometido y también como el rey que ocuparía ese reino, pero fueron rechazados los dos. Por lo tanto, el programa del reino se detuvo, y ahora hay un espacio entre ese punto de detención de Israel, del reino, un espacio vacío hasta que la iglesia salga de la tierra, y entonces el Señor va a establecer su reino.
Ustedes lo pueden ver eso en Romanos 8, 25 y 26. Cuando Pablo habla allí de, os digo, un misterio. Dice allí que cuando termine la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Dice, si lo quiere ver, en Romanos 8, 25 y 26. Lo que está diciendo allí es, cuando termine la plenitud de los gentiles, o sea, el trabajo de la iglesia, que es con los gentiles, y salga la iglesia, entonces el Señor vuelve a trabajar con los judíos para establecer el reino que se le prometió. Pero por ahora ese reino está detenido. Dice, ha sucedido a Israel endurecimiento en parte. Israel está detenido en ese sentido y está funcionando la iglesia. Una vez que la iglesia salga, entonces sigue el programa de Israel hasta que ese reino sea establecido. Eso es lo que Mateo quiere decirle a los judíos para convencerlos que Cristo era el Mesías. Por eso usted ve que el Evangelio de San Mateo habla de la descendencia de Jesucristo, descendencia de Abraham. Y así fue el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de 3 áreas diferentes. Engrandeceré tu nombre, 1. Haré de ti una nación grande, 2. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que por medio de los judíos, entonces vino Cristo y ha sido la bendición al mundo entero para la salvación. Eso es en ese pacto mundial. Ese pacto, como dije, tiene 3 aspectos y son 3 aspectos diferentes. El personal, aspecto personal, engrandeceré tu nombre. Aspecto nacional, haré de ti una nación grande. Aspecto mundial, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice Mateo también que Jesucristo no es solamente descendiente de Abraham, sino descendiente de David. Así comienza el capítulo 1 y el versículo 1. ¿Qué le está diciendo ahí? Que está relacionado con el pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 7, 14 a 16, donde le dice de Dios a David por medio del profeta Natán que de su descendencia habría un hijo que se sentaría en el trono de David para siempre. Le promete ahí un rey y un reino. Y el ángel le dijo a María que el niño que nacería de ella se sentaría en el trono de David su padre, el trono de Israel. Entonces el Señor vino como descendiente de Abraham, bendición para todas las naciones, y también como el descendiente de David para establecer el reino de Israel. Eso es lo que Mateo trata de resumir en su evangelio, dirigido en primer lugar a los judíos. Estúdielo con esa mentalidad de los judíos. Los milagros que hay en los evangelios no son para la iglesia. Usted lo puede leer en los Hechos 2:22, donde Pedro el día de Pentecostés le dice: varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, maravillas y señales, aprobado entre vosotros. Es decir, todo lo que el Señor hizo fue para Israel, no para la iglesia que no existía todavía. Luego esos apóstoles que fueron en primer lugar para Israel, el día de Pentecostés, de ahí en adelante, pasaron a ser los líderes de la iglesia. Entonces tenemos que diferenciar todas estas cosas. Como les repito, las doctrinas de la iglesia están a partir de Romanos, no en los evangelios. Ahora, que usted pueda sacar una lección de los evangelios, sí es cierto. Que usted pueda sacarla del Antiguo Testamento, sí es cierto, pero es una lección que no debe forzar la Escritura para aplicárnoslas a nosotros. Por ejemplo, usted oye por ahí que dicen que nosotros somos cabeza y no cola. Oye eso por ahí diciendo, aplicado al creyente. Eso no tiene que ver con el creyente.
Lo que está diciendo allá es que Israel como nación es cabeza de naciones y no cola, no la última. La primera entre todas. Es a Israel que se refiere, no a la iglesia. ¿Right? Entonces, muchas cosas así que se aplican mal explicadas porque no tienen sentido. Pero si buscamos, podemos coger una lección que como Dios actuó con Israel, Dios actúa con nosotros. Como Dios actuó con Israel, que era su pueblo, actúa en beneficio con nosotros, que somos su familia. Entonces miramos todas estas cosas. Muy bien, vamos a llegar un poquitito más, me permiten unos minutos más para terminar. ¿Cómo se organizaron los libros? ¿Cómo se seleccionaron los libros de la Biblia? Inspirados. ¿Cómo sabían que eran inspirados los que organizaron eso? Los que lo organizaron, el Nuevo Testamento fue organizado entre los años 250 a 300. Ahí se organizó el Nuevo Testamento. Había una cantidad de literatura que había salido explicando temas y cosas por el estilo. Por ejemplo, ahí salió el Evangelio de Judas, salió en ese tiempo, el Evangelio de cada cosa así, y dentro de todo ese montón de literatura que había, estos hermanos judíos tuvieron que sentarse a seleccionar dentro de todos cómo iba a ser el Nuevo Testamento. Pusieron reglas para hacerlo. Primeramente, el libro en el Antiguo Testamento que fuera escrito por un profeta o avalado ese escritor por un profeta, es decir, un profeta o alguien que fuera aprobado, apoyado por un profeta. Esos eran libros que ellos consideraban inspirados. En el Nuevo Testamento lo mismo, pero con los apóstoles, que fuera escrito por un apóstol o apoyado o aprobado por un apóstol. Por ejemplo, Lucas no era apóstol, ni siquiera era judío, pero Lucas anduvo con Pablo, por mucho tiempo anduvo con Pablo. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, le narra toda la historia de Pablo. Marcos, que no era apóstol, era apoyado por Pedro. Lo que Marcos escribió se lo dictó Pedro. Y así cada uno estaba apoyado, o era directo un apóstol, o estaba apoyado por un apóstol. Entonces ellos revisaban esos libros y decían, este está bien, este está bien. Los libros que ellos encontraban que estaban bien, que eran correctos, se llamaban, tenían un nombre especial ellos para esos libros. A ver si me acuerdo, un poquito raro el nombre. No, esos eran los libros apócrifos, y a ver si me acuerdo, fueron escritos antes de Jesucristo, en el siglo antes, el año antes de Jesucristo. Fueron escritos los libros apócrifos, esos no fueron ahí. Estos se llamaban homolegómeno, rara la palabra, ¿ya? Los libros homolegómeno era lo que ellos veían, sí, este está actualizado por un apóstol, este es inspirado. Se llamaban homolegómeno. Habían algunos que ellos lo veían y decían, este no. Entonces esos se llamaban antilegómenos, no inspirados. Y habían otros que ellos lo leían y no podían decir inmediatamente que eran homolegómenos ni antilegómenos. Y le llamaban entonces que los objetaban. Quiere decir, no lo negaban, no lo rechazaban, sino lo dejaban a un lado ahí porque había que revisarlo otra vez. En el Nuevo Testamento, libros objetados fue Apocalipsis, fue Santiago, fue, ¿cuál otro más? Fue el Apocalipsis, Santiago, fueron objetados hasta que se revisaron otra vez, y entonces después de años, Apocalipsis fue casi en el siglo IV que lo aceptaron, pero lo miraban así, entonces después lo aceptaban dentro del grupo y así se completa el grupo de inspirados del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pasó lo mismo también. Hubieron libros objetados, como el libro de Ezequiel,
el libro de Cantar de los Cantares, los libros de Salomón, de Eclesiastés y Proverbios, y también el libro de Esther, que no menciona a Dios. Esos libros fueron objetados, que es decir, puestos a un lado hasta que vino una revisión y entonces encontraron que sí eran libros homolegómenos, libros inspirados. Pero cogió tiempo para hacer esta selección de libros y organizarlo en la manera que están teológicamente, sino cronológicamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro Nuevo Testamento, tenemos que tomar en cuenta algo, como en toda la Biblia, y es cómo lo leemos. Es decir, si yo abro mi Biblia en el Evangelio de Mateo, un ejemplo, yo tengo que tener en mente quién lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, y leerlo en ese contexto histórico de Jesucristo. Y tener en mente que cuando él escribió eso, no, aunque la iglesia existía, porque la iglesia existe desde Pentecostés, y él escribió en los años 60, pero en su mente él no tenía al escribir la iglesia, sino los judíos. Tengo que leerlo con esa mentalidad. Si leo el libro de los Hechos, con una mentalidad histórica, estoy leyendo lo que iba sucediendo en cuanto a que la iglesia se iba desarrollando, histórico. Si voy leyendo libros de doctrinas, entonces tengo que comenzar a pensar que hay unas enseñanzas directas, doctrinales, para la iglesia en esas cartas. No tengo que pensar en el Antiguo Testamento ni nada, sino las doctrinas que hay en esas cartas para la iglesia. O en las cartas generales que no tienen dirección a quién se le dirige, estudiarla en sentido general, como son, que Pedro está escribiéndole a un grupo de hermanos y le está diciendo lo que el Espíritu Santo pone que él escriba. Y si estamos leyendo Apocalipsis, entonces tenemos que pensar ahora en un estudio profético escatológico. Si no, no vamos a sacar muchos beneficios de esto. Siempre tener en mente qué libro estoy leyendo, cuál es su contenido, por qué el escritor escribió ese libro. Hay muchas cartas del Nuevo Testamento que fueron producidas porque habían crisis en la iglesia y Pablo escribió el libro, aunque dio doctrinas y enseñanzas, no deja de tocar la crisis que había en la iglesia, por la cual él se movió a escribir ese libro. Siempre trata de ver, ¿hubo una crisis aquí? Sí, la va a encontrar casi en todas las cartas, hubo una crisis. En Romanos usted va a encontrar la crisis que había entre hermanos judíos y gentiles, que uno decía que debía comer, el otro que no debía comer, que guardar día de fiesta, que no había de fiesta. Esa era una crisis. Si usted sigue leyendo Primera de Corintios, imagínense lo que había ahí. Segunda de Corintios, después pasa ahí a los Gálatas, que estaba lo que Samuel estaba enseñando, que los Gálatas, después de ser cristianos, entonces fueron convencidos para abandonar el cristianismo. Usted sigue con Éfeso, hay problemas con los judíos y la iglesia, y así cada una usted va a encontrar un puntito que le va a decir que había crisis. Es decir, la iglesia a través de la historia siempre ha tenido uno que otro problema y dificultad en medio del mundo en que se iba formando. Entonces tiene usted más o menos un vistazo general al Nuevo Testamento. Repito los grupos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos es historia. Romanos hasta Segunda Tesalonicense, doctrinas, cartas doctrinales. Primera, Segunda Timoteo y Tito, cartas pastorales. Y después usted tiene cartas personales y luego cartas generales y después el Apocalipsis. Entonces, ya usted tiene una idea más o menos cómo está todo esto. Si usted está leyendo Segunda y Tercera Juan, tiene que leerlo como una carta que Juan le manda a un hermano que se llamaba Gallo y que está deseándole allí que progrese como progresa su alma. Es un saludo. Hoy en día se dice que eso es la prosperidad. Eso no tiene que ver con prosperidad.
Es como cuando usted le escribe a un familiar suyo: te deseo que tenga éxito, que tenga salud, que te sienta. Ese es el saludo. Pero hoy en día eso se ha hecho una doctrina y habla de prosperidad. Eso es una carta personal, segunda y tercera Juan. La primera es una carta general, no tiene a quién está dirigida. Entonces tiene que verlo desde ese ángulo. No sé si se me quedó algo, pero vamos a ver si hay alguna pregunta para terminar. ¿No hay ninguna?